En mi fiesta de jubilación, la inesperada traición de mi nuera me dejó sin palabras. Lo recuerdo con la nitidez de una foto tomada con flash. La sala llena, las luces bajas, la bandeja de copas que brillaba como una constelación. Y en medio de todo eso, la mano de Adriana inclinándose sobre mi copa como si fuera un gesto de cariño. Todo lo demás, los brindis, las sonrisas, las cámaras de los móviles, se amontonó alrededor de ese pequeño movimiento, que al principio no me pareció más que un exceso de atención. Fue el exceso lo que me despertó la primera alarma. Había vendido la empresa hacía 3 semanas. 30 y tantos millones no son una cifra que uno oculte sin consecuencias. Es un corte que cambia paisajes. Socios que desaparecen, sobrinos que reaparecen, amistades que ya no saben si quedarse por cariño o por cálculo. La fiesta fue mi forma de cerrar ese capítulo con dignidad. Amigos de siempre, empleados que se habían convertido en familia, una orquesta discreta y, por supuesto, mi hijo Juan con su mujer Adriana, junto a su madre, Carmen. Quise que fuera una celebración templada, sin excesos de ostentación, porque aprendí a no presumir. Aún así, las flores eran espléndidas y el champán caro. Hacía años que no escuchaba tanto alarde en una sola noche. Adriana se acercó como quien llega a felicitar a la anfitriona. Sus palabras eran pulidas, su voz la de alguien que ha leído los guiones de su propia vida. La vi coger la botella, inclinarla y dejar caer algo en mi copa. No era la primera vez que la miraba con esa mezcla de cortesía y ambición. Había detalles en su modo de sonreír que me resultaban siempre demasiado medidos. Aquella noche, sin embargo, había una calma en mí que me hizo mirar más detenidamente. La etiqueta de la copa, una astilla en el borde, un anillo que no encajaba con la otra mano. Pequeños desajustes que mi experiencia, años de cerrar tratos y descifrar interlocutores, me había enseñado a encontrar de inmediato. No hice una escena, nada de estrépito ni de confrontaciones públicas. Intercambié mi copa por la de Carmen, la madre de Adriana, con la naturalidad de quien alarga algo a una amiga. Le dije a Carmen que el canapé que traía era suyo y le ofrecí la mía. Sonrió, aceptó y brindamos. No pensé en heroicidades. No necesitaba que nadie supiera que había visto. Lo que sí sabía era que cuando un gesto tiene intención, la intención vuelve a aparecer más tarde, con efectos más claros. Antes de que hubiese pasado un cuarto de hora, Carmen estaba en el suelo, los ojos abiertos pero vacíos por un instante que pareció alargarse hasta el infinito. La música se detuvo, 2 personas se arrodillaron, las luces subieron de golpe. La escena fue rápida y mecánica. Alguien llamó a emergencias. Los paramédicos hicieron preguntas que a mí me parecieron insípidas, porque ya sabía lo que iba a oler en el aire. Sorpresa fingida, manos que se limpiaban discretamente, miradas que buscaban un encuadre que contara una historia que favoreciera a quienes estaban cerca de los invasores. En el hospital, los médicos hablaron de intoxicación. No dieron nombres de sustancias ni explicaciones que pudieran leerse como instrucciones. Eso quedó en notas clínicas y protocolos. Lo que sí dijeron con claridad fue que la escala de gravedad era seria y que debían hacer pruebas. Yo observé, en silencio, la reacción de Juan y la de Adriana. Juan parecía hundirse en su papel con una naturalidad peligrosa, manos temblorosas, voz quebrada, demasiada disposición para firmar formularios y responder por decisiones que, hasta entonces, no le habían pertenecido. Adriana, por su parte, mantuvo la compostura propia de quien sabe que la mejor actuación es la que oculta fisuras. No es que no sintiera miedo, sentí algo parecido a un frío de precisión en las costillas, no terror, sino cálculo. Había pasado la mayor parte de mi vida negociando, con clientes, con bancos, con socios que creían que el talento para convencer podía sustituir la legalidad, y aprendí a no regalar reacciones. Si alguien quería tomar lo que era mío, la furia no me serviría. La evidencia, sí. Por eso, apenas pudieron trasladarla a cuidados intensivos y dejarla en manos seguras, llamé a mi abogado, Alejandro Ramírez. Alejandro había trabajado conmigo desde que mi empresa era una idea en una hoja de Excel y se había ido ganando con discreción y dureza el respeto que ahora necesitaba. Le hablé sin dramatismos y con la voz templada. Le conté lo de la copa, lo del intercambio, la caída de Carmen y mi sentido de que aquello no había sido un accidente. Alejandro no me prometió milagros, me dijo lo que tenía que decir una vez que las piezas empezaban a moverse. Recopilé todo, no dejé nada sin registrar, evité confrontaciones. Su frase fue fría y útil, como un bisturí. No haga nada que pueda comprometer pruebas. Nosotros vamos a empezar a ver transacciones, pólizas y movimientos.
Si alguien ha intentado apoderarse de usted mediante documentos, saldrán señales. Cuando colgué, llamé a Gabriela Torres. Ella no era la clase de investigadora que aparece en las películas con lupa y gabardina. Gabriela era metódica, joven en apariencia, pero con la paciencia de quien ha pasado demasiadas horas frente a extractos bancarios y conversaciones que la gente cree que borra. La había encontrado por recomendación de una gestora de patrimonio, y aquella fue quizá una de las pocas decisiones de intuición que hice por impulso en todos estos meses: contratar a alguien que fuera capaz de mirar no solo las cuentas, sino la intención que se esconde entre las cifras. «Ven en una hora», le dije. «Y trae todo lo que consideres necesario. Si puedes, tráete a alguien para el análisis digital». Gabriela llegó puntual, con la carpeta cerrada y esa mirada de persona que no se deja impresionar por etiquetas caras ni por llantos fingidos. Empezamos por lo más evidente: la venta. Le expliqué el esquema del pago, la existencia de la póliza de vida que había sido negociada por motivos fiscales, los poderes notariales que permití firmar por facilidad en su día y la lista de personas autorizadas para hablar en caso de incapacidad. No exageré, conté lo que había que contar con la economía de quien sabe que cada detalle es una pista. Ella se puso manos a la obra, y en la primera tanda de búsquedas sacó cosas que me empezaron a molestar a un nivel distinto del enojo. Había transferencias recientes, discretas, de cantidades controladas hacia la cuenta de un psiquiatra que yo no conocía personalmente. No eran suficientes para pagar un tratamiento prolongado, parecían más bien pagos por servicios concretos. También había una adopción de póliza, días antes de la venta, donde el beneficiario principal había sido cambiado sin que yo lo recuerde haber firmado. Era un cambio legal, tenía firmas, sellos y el peso de la aparente legitimidad. «Esto huele a planificación», dijo Gabriela sin levantar la vista. «No a improvisación». Alguien preparó el escenario pensando en un resultado concreto. Mi mente, que había pasado décadas descifrando contratos, empezó a enlazar nombres y fechas. Juan había comprado una casa cerca, había tenido gastos importantes en los últimos 6 meses y su relación con Adriana, aunque presentable, siempre había dejado en mí una sensación de cálculo. No quería creer que mi propio hijo habría participado en algo tan frío, pero las pruebas no son ternura, son hechos. Los pagos al psiquiatra coincidían con llamadas nocturnas y con la presencia del doctor Eduardo Salazar en restaurantes cercanos a mi barrio, según pudo rascar Gabriela en una red que no podía verse a simple vista, pero que los ojos entrenados reconocen. No obstante, aún faltaban pruebas directas de una intención criminal. La ley no juzga sospechas, juzga evidencias. Por eso, con Alejandro en línea y Gabriela rastreando, me moví en 2 frentes: proteger mis bienes y recopilar todo lo que pudiera demostrar la intención de apartarme. Hice copias de documentos, guardé extractos, imprimí pólizas y las llevé a una caja fuerte. También contacté con el banco y pedí que pusieran vigilancia administrativa en mi cuenta, no para bloquear transferencias sin orden judicial, sino para que cualquier movimiento inusual saltase como una alarma. No quería que me desvalijaran mientras yo miraba con dignidad. Mientras tanto, en el hospital, Carmen despertó entre nebulosas. Sus disculpas fueron confusas, su memoria débil. Reconocía a su hija a veces no. Había lágrimas sinceras, y también esa mezcla de culpa y miedo que se instala en alguien que descubre que quizá su hija ha sido capaz de demasiado. Carmen no era malvada, era en muchos sentidos una víctima. Me encontré protegiéndola no por obligación moral, sino por un impulso que mezclaba culpa, responsabilidad y una solidaridad que había aprendido en las muchas directivas que firmé en nombre de empleados que habían quedado desamparados. Valeria, mi nieta, tenía 18 años y una impaciencia que me sonaba familiar. Se sentaba a mi lado en las habitaciones del hospital con una taza de café que no siempre bebía y con una mirada que alternaba el miedo con la rabia contenida. Tenía preguntas que no quería hacer en voz alta. En sus silencios, a veces me decía más que en sus palabras. «¿Qué vas a hacer, abuela?», me preguntó una noche, cuando la máquina de suero hacía un pitido que parecía marcar el tiempo. Le dije lo que siempre digo a quienes me buscan consejo en momentos de incertidumbre, que la mejor defensa es la evidencia y la calma. La furia es buena para el fuego, pero no para los contratos, pensé. Y lo dije en voz baja para que se quedara conmigo y no me quedara a solas con la desesperación. Había una capa emocional en todo aquello que dolía más que las pérdidas.
La traición de un hijo pica diferente. Uno imagina que los errores que cometemos estarán dentro de lo previsible. Una mala inversión, una mala pareja, una mala decisión. Pero armar un plan para que la propia madre pierda su autonomía y patrimonio es un umbral que hiere al afecto y a la confianza de manera profunda. Pensé en las noches que estuve en vela por Juan cuando era niño, en los domingos de fútbol y en las reuniones donde me contaba sus sueños. No quería que mi memoria de madre se convirtiese en un arma para la defensa, ni en una historia de rencor que lo consumiera a él y a la familia. Quería justicia, no venganza. Fue Gabriela la que trajo el primer golpe que cambió el rumor en dirección concreta. Había conseguido, mediante pesquisas legales y registros accesibles, una copia de un contrato que pedía la declaración de incapacidad ante el juzgado. No estaba firmado por mí, estaba en proceso de llenado. Eran borradores, notas, fechas sugeridas, todo lo que necesitan quienes preparan una jugada para que parezca legítima cuando llegue el momento. En esos papeles aparecía un nombre que me heló, Dr. Eduardo Salazar, un psiquiatra que, según los recibos que Gabriela mostró, había recibido pagos de la pareja en meses recientes. No me gusta, dijo Alejandro por teléfono cuando se lo expliqué. Si hay un plan para declarar su incapacidad, todo lo que hagan antes de que usted actúe podría volverse en su contra. Necesitamos pruebas que documenten el plan, y luego detener ese plan como un todo. Le pedí a Alejandro que preparara una carta formal para presentarla al juzgado si fuera necesario, pidiendo que cualquier proceso sobre mi capacidad contara con peritajes independientes, y solicitando, si era preciso, una tutela provisional que protegiera mis bienes hasta que se esclareciera la situación. No quería dejar margen para que un poder notarial malintencionado ejecutara transformaciones de último momento. Lo que siguió fue un trabajo paciente. Gabriela escudriñó los movimientos de la pareja, transferencias a empresas de reciente creación, pagos en efectivo a nombres que resultaron ser testaferros conocidos por anteriores investigaciones de fraude familiar, mensajes con frases codificadas, como «mañana lo cerramos» o «tengo todo listo». Fueron datos que, por sí solos, no significaban condena, pero que sumados tejían una trama. Descubrimos además que el seguro de vida tenía una cláusula que permitía la revisión de beneficiarios en caso de incapacidad declarada, y que alguien había intentado forzar ese mecanismo legal con antelación. En una de las noches más largas desde que empecé esto, me senté con los papeles sobre la mesa de la cocina y pensé en la ironía de mi vida. Había pasado décadas protegiendo mi empresa de depredadores externos y no me había planteado la sofisticación de la depredación interna. Había aprendido a cuidar contratos, a exigir firmas y controles. ¿Cómo había permitido que la confianza dejara una puerta abierta en mi propia casa? Me arrepentí, no por lo sucedido, no se puede predecir todo, sino por la comodidad con la que, en los últimos años, había delegado demasiadas pequeñas decisiones administrativas en manos que ahora estaban a punto de converger en un golpe mayor. Y sin embargo, no estaba sola. La amistad con algunas empleadas de siempre se tradujo en llamadas inesperadas de apoyo. Antiguos socios ofrecieron testimonio sobre mi lucidez en fechas concretas. Vecinos ofrecieron referencias de mi autonomía. Alejandro puso en marcha la estructura para solicitar medidas cautelares si la situación se agravaba, y Gabriela comenzó a infiltrar una estrategia para documentar cada movimiento de Juan y Adriana. Capturas de mensajes, registros de visitas, comprobantes de pago. Nada ilegal. Todo apegado a la ley, y con órdenes cuando la situación lo exigía. Hubo un momento en que pensé en la prensa. La idea me asustó y me pareció peligrosa. Exponer un asunto de familia en primera plana tiene consecuencias que rara vez benefician a la víctima. La prensa busca emoción. Nuestro caso demandaba prudencia. Elegí, por tanto, mantener la discreción y coordinar la información con Alejandro y Gabriela. Si en algún momento debíamos ir a la opinión pública, lo haríamos con documentos, con la narrativa exacta que protegiera a los inocentes y señalara a los responsables con evidencia. Mientras todo eso sucedía, Juan continuaba acercándose con una mezcla de preocupación fingida y esa predisposición a hacerse cargo de decisiones que no le correspondían. Lo invité a tomar un café una tarde, en la cocina de mi casa, sin cámaras, sin testigos. Quería escuchar su versión.
Quería darle la oportunidad de que sus palabras quedaran registradas en mi memoria antes de que las pruebas lo desmintieran. «Mamá», dijo, con la voz cargada, «esto ha sido una sorpresa para todos. No sé cómo ha pasado. ¿Estás bien?» Su lengua buscó lo correcto: la compasión, el arrepentimiento, la culpa. Lo que yo necesitaba no era su interpretación emocional, necesitaba hechos. Le expliqué, con paciencia y sin veneno, que a veces las buenas intenciones camuflan operaciones y que si algo se estaba realizando en mi nombre, debía conocerlo ante la ley, no en susurros de pasillo. «Si hay algo que quieras decir, dímelo ahora», le dije. «Si vas a tomar una decisión que afecte a nuestra familia, me gustaría que la tomes de cara». Su reacción fue una mezcla de evasión y promesa. «Lo pensaremos, te lo contaremos más tarde». Palabras blandas. No me fui de su casa con la tranquilidad de la reconciliación. Me fui con la certeza de que la distancia entre su discurso y sus actos iba a ser una de las piezas clave para demostrar su implicación. El siguiente paso que decidimos con Alejandro y Gabriela fue montar una operación de observación más estructurada, obtener registros de entrada y salida, verificar recibos y sobre todo asegurarnos de que cualquier intento de formalizar un poder o presentar documentación fuera detectado a tiempo. Gabriela pidió acceso a cámaras públicas y privadas donde fuera legal hacerlo. Alejandro pidió a notarios que avisaran ante cualquier intento de comparecencia inusual, y yo cerré cuentas menores y cambié contraseñas. No eran gestos heroicos, eran medidas administrativamente prudentes. Pese a todo, juraría que la escena que más me marcó aquella semana no estuvo en un despacho de abogado ni en una pantalla con extractos, sino en un instante en la habitación del hospital, cuando Carmen abrió los ojos y me miró como quien reconoce una luz conocida. Por un momento, la confusión se esfumó y una frase se quedó clavada en su boca. «Tu hija», murmuró, y luego se llevó la mano a la boca, como quien pide perdón sin palabras. La culpabilidad en su rostro fue un rasguño humano que me apuñaló más hondo que cualquier documento. Era el recordatorio de que detrás de la trama había personas reales, heridas y arrepentidas, quizá por la verdad o por el miedo. No quería desgarrar más a quienes ya sufrían. Quería colocar las piezas en orden para que la justicia, no el castigo, hiciera su trabajo. Una noche, cuando el cansancio me obligó a sentarme en el jardín y mirar las rosas que había plantado años atrás, entendí algo esencial. Si la traición había llegado con una copa de champán y la frialdad de una planificación, mi respuesta debía ser igual de meticulosa, no para castigar, sino para proteger, para asegurar que Valeria, mi nieta, tuviera la oportunidad de heredar algo más que un rencor, un legado tangible, y la historia de que la experiencia no se entrega sin combate. Preparé una hoja de ruta con Alejandro y Gabriela: control de accesos, peritajes médicos independientes, solicitud de custodia compartida de documentos bancarios con notificación judicial, revisión inmediata de beneficiarios. También pedí que Gabriela monitorizara discretamente los movimientos de Adriana y Juan, sin traspasar límites legales, pero dejando constancia en protocolos del intento de maniobra. Era un trabajo meticuloso que repartía tareas y reducía el riesgo de improvisaciones. Lo que no había calculado, sin embargo, era la mezcla de sentimientos que me invadía con cada avance. Había tristeza por la traición, había alivio porque la evidencia empezaba a hablar, y había una extraña calma que me daba una sensación de triunfo, no porque esperase ver a nadie en la cárcel, sino porque me permitía seguir siendo yo misma, una mujer que no se dejaría arrebatar ni autonomía ni nombre, sin pelear con reglas y sin darle a la furia el mando. Un día, Gabriela me llamó con la voz contenida de quien revela un dato que podría ser la primera ficha de dominó en caer. «Luna», dijo, «he encontrado algo en los movimientos de la cuenta. No es concluyente, pero sí es lo bastante sugestivo como para reunirlo y presentarlo. Hay transferencias dirigidas a un despacho que suele trabajar con algunos peritos que firman dictámenes de capacidad. Es probable que estén intentando construir una narrativa médica antes de que usted pueda protegerse por completo». Cerré los ojos y pensé en la copa, en aquel gesto de Adriana, en las manos profesionales que se movían con frialdad. No hice preguntas inmediatas. Le pedí, simplemente, que siguiera y que me preparara la forma de presentar todo ante Alejandro y, de ser necesario, a la policía. Ella dejó que la decisión viniese de mi práctica.
No tocar nada que abra una puerta para entrar a su casa, me recordó. Era la dosis de sentido común que necesitaba. La situación estaba empezando a cerrarse en torno a un punto crucial. Si ellos querían apresurar un procedimiento de incapacidad, la prueba de la intención y los movimientos financieros previos serían la prueba que separara una mala aplicación de la ley de un plan deliberado para arrebatar. No quería que esto fuese una venganza narcisista. Quería que la justicia siguiera su curso. Fue en ese momento, con la noche pegada al cristal y el teléfono apagado, que sentí la verdadera magnitud de la frase que había pronunciado sin pensar en la fiesta. La inesperada traición de mi nuera me había dejado sin palabras. No porque me faltaran las palabras para denunciar, sino porque mi sorpresa había dejado paso a la acción. Las palabras habían quedado para otro lugar, para los documentos, para los testimonios, para las firmas que pondrían la ley en marcha. Preparé la casa para una reunión que planeábamos tener pronto, una cena donde, con toda la calma del mundo, pediría que firmaran unos papeles de rutina. En el fondo sabía que no firmarían con ingenuidad. La estrategia era llevarlos a un terreno controlado, donde la policía y los peritos tuvieran tiempo de presentar sus informes. No quería trampas ni escenas, quería que la verdad se mostrara con claridad y peso legal. Era una táctica que a muchos les puede parecer fría, pero que en mi experiencia es más eficaz que cualquier gesto estruendoso. La noche antes de esa reunión di un paseo por el jardín. Las rosas estaban del color de la dignidad, un rosa viejo, gastado por el sol, y pensé en las cosas que dejaba atrás y en las que decidía proteger. Valeria me acompañó sin decir mucho. Su mano era pequeña, pero firme sobre la mía. Había confianza en sus ojos, una certeza de que si yo me proponía una meta, no la abandonaría. El teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. «Tenemos una pieza más, la hablamos mañana». No añadió más. Su concisión tenía la contundencia de quien sabe que las palabras sobran cuando las pruebas empiezan a moverse. Al acostarme, repasé mentalmente el plan. Documentos listos, abogado preparado, investigadora en posición, red de pruebas acumulándose. La traición me había dejado sin palabras, sí, pero no sin recursos. Si el fin era la protección de mi autonomía y de mi patrimonio, entonces cada gesto que debía dar era una frase que construiría la sentencia de lo que había pasado. Nota: esta historia es ficticia. Si en tu entorno conoces situaciones de abuso financiero o pérdida de autonomía de una persona mayor, busca ayuda en servicios sociales, en la policía y en organizaciones especializadas en protección a mayores. Si esta historia te intriga y quieres seguirla, suscríbete y acompáñame en lo que viene. Hay más piezas por descubrir y la verdad apenas empieza a mostrarse. La mañana de la reunión amaneció como un escenario preparado. Luz clara entrando por los ventanales, las copas en su sitio, vacías esta vez, y un mantel que olía a jabón neutro. No quise flores que llamaran la atención, preferí orden y neutralidad. Cada objeto en la sala tenía una función en la coreografía que habíamos montado. Documentos preparados, testigos discretos en espera, cámaras internas grabando por si era necesario. Valeria llegó temprano y se quedó conmigo para revisar los papeles. Tenía la seriedad de quien ha sido puesta a prueba antes de tiempo. Sus manos sostenían las hojas con respeto, y de vez en cuando apartaba una nota en el móvil, como si tomara apuntes para algo más que una simple tarde familiar. «Abuela», dijo en voz baja, «yo te acompaño. Lo que dirás, lo diré con calma». Su presencia fue una vacuna contra la soledad. Sentí orgullo y también un peso. El legado no era solo dinero, era la forma de pasar la antorcha con dignidad. Le expliqué, una vez más, que la idea no era humillar ni dramatizar, era exponer hechos en un entorno controlado. Si alguien tenía algo que decir, lo diría frente a la ley, no en sutiles corredores donde se tejen tramas. Llegó Adriana a la hora acordada, acompañada de Juan y de su madre, Carmen, que todavía estaba convaleciente pero decidida a no faltar. Adriana entró con la misma compostura que la noche de la fiesta, su sonrisa medida y sus ojos calculadores como siempre. Juan parecía cansado. Su rostro tenía esa mezcla entre preocupación fingida y la tensión de quien se ve observado por primera vez. Les ofrecí asiento, serví café para los que lo quisieron y puse sobre la mesa el primer paquete de papeles, una copia del borrador de poderes notariales, extractos bancarios, recibos de transferencias y discretamente la grabación que Gabriela había conseguido de una conversación en la que se escuchaba la frase «dejamos todo preparado para el mes que viene». No era una prueba concluyente por sí sola, era un hilo que unido a otros formaba una tela. Adriana examinó los papeles con una calma que me pareció fingida.
Juan miraba a su madre con esa mezcla de duda y expectación que delata a quien espera una señal de aprobación. No hablé con dramatismo, hablé con precisión. En voz clara les expuse lo que sabía. Cambios en el beneficiario de la póliza de vida, pagos a terceros vinculados a la elaboración de dictámenes de incapacidad y la coincidencia temporal entre esos pagos y gestiones notariales preliminares. No quiero hacer ruido, les dije. Quiero que entiendan que lo que busco es claridad. Si hay explicaciones, las escucho. Si no las hay, mi obligación es proteger lo que es mío y lo que dejé para Valeria. Adriana abrió la boca con esa expresión estudiada de sorpresa herida, como si las cartas sobre la mesa le trajeran a ella la noticia. Juan trató de interceder con palabras amables y un tono conciliador. Fue entonces cuando noté, por la actitud de Carmen, una inquietud que se mezclaba con remordimiento. Su mirada se desviaba a menudo hacia la ventana y luego volvía a posarse en mi rostro con una petición muda. Antes de que la tensión pudiera crecer hasta un punto de no retorno, Alejandro, que se había retrasado unos minutos por un imprevisto en el juzgado, llamó para avisar que subía con la detective Ana Guzmán. Yo no lo había pedido, pero Alejandro había tomado la decisión en su cabeza. Aquel encuentro merecía la presencia de alguien que pudiera certificar la cadena de pruebas y, si era necesario, proceder con las medidas urgentes. Gabriela se quedó fuera de la vista, lista con su maletín, sus notas y más descubrimientos que no habíamos mostrado todavía. Mi intención era forzar la conversación hacia lo documental, no a los sentimientos. Sabía que la emoción podía enturbiar la evidencia. Justo cuando la conversación comenzaba a tomar un cariz de defensas y evasiones, la puerta se abrió y entró Ana Guzmán con su chaleco discreto y una carpeta con sello policial. Traía un gesto sereno, de quien ha visto muchas caras enredadas en malas decisiones y sabe que la prudencia y el rigor son el camino para separar mentiras de hechos. «Buenas tardes», dijo Ana con voz firme. «Señora Luna, señor Juan, señora Adriana. Traigo un informe preliminar del laboratorio que creo que deberían conocer». Esa frase hizo que el aire se volviera pesado, no por lo que anunciaba la voz de alguien desconocido, sino por la certeza de que la conversación empezaría a transitar un terreno en el que ya no bastaban las palabras. Alejandro hizo una pequeña inclinación con la cabeza y me miró como quien espera mi señal. «Adelante», dije, «muéstrenlo». Ana abrió la carpeta y desplegó documentos sellados. No entró en tecnicismos que pudieran ser peligrosos o instructivos. Explicó con pulcritud que las muestras tomadas de la botella de champán y del vaso que se intercambiaron en la fiesta mostraban rastros de una sustancia vegetal tóxica. Describió su origen botánico sin detallar métodos ni dosis, y que, aunque un informe pericial definitivo requeriría más análisis, los resultados preliminares eran consistentes con una contaminación deliberada en el envase. No pronuncié la palabra Adelfa en voz alta. Había sido Gabriela quien la mencionó en privado, y Alejandra la había leído en el informe. No hacía falta espectáculo. La declaración de Ana, la existencia de la muestra sellada y la cadena de custodia que mostraba el sello policial eran la evidencia que convertía la sospecha en algo que exigía medidas concretas. Adriana palideció. No fue un gesto de apral, fue un crujido humano que delataba la necesidad de inventar una explicación. Juan trató de sujetar su mano, como si esa unión física pudiera anular lo expuesto en los papeles. Carmen, por su parte, se llevó las manos a la boca y rompió a llorar en un sollozo que no pedía tolerancia sino reparación. Alejandro habló con claridad quirúrgica. Declaró que, dadas las pruebas presentadas y la posible comisión de delitos graves, se pediría la inhibición temporal de cualquier traspaso de bienes a nombre de terceros hasta que las autoridades esclarecieran los hechos. Solicitó la intervención de la Fiscalía para asegurar las pólizas y el posible embargo preventivo de los fondos en las cuentas que resultaran sospechosas. Todo ello sin excesos. Procedimientos normales que protegen a las víctimas mientras el proceso judicial avanza. Lo que siguió fue un procedimiento que no se asemeja a las escenas melodramáticas que uno ve en las series. Ana tomó declaraciones, Gabriela presentó registros digitales con las capturas de mensajes y las transferencias, y yo firmé la autorización para que la policía pudiera revisar documentación y, si la autoridad judicial lo exigía, proceder con incautaciones mínimas y necesarias. No se trataba de justicia por mi mano, se trataba de poner en marcha la maquinaria legal que ya había empezado a coordinar Alejandro. En algún momento, Juan estalló en palabras, promesas, intentos de explicar y cierta rabia velada hacia mí por no creer en su versión. Dijo que todo había sido una confusión, que los pagos al psiquiatra correspondían a terapia de pareja y que los cambios en la póliza habían sido gestiones administrativas en las que él había actuado sin mala intención.
Su tono buscaba la mitigación, pero la carpeta de Gabriela, con mensajes como «El perito lo firma la semana que viene» y comprobantes a nombres vinculados a dictámenes de incapacidad, lo dejaban en evidencia. Adriana comenzó a tambalearse. No negó que había estado cerca de mi copa la noche de la fiesta, pero su explicación fue que quería servirme un trago mejor, que había confundido botellas y que su intención nunca fue dañarme. Fue una respuesta pobre frente a las pruebas. Ana escuchó con calma, tomó nota, y cuando terminó informó que procedían a realizar detenciones preventivas si la Fiscalía lo consideraba pertinente. Antes de cualquier movimiento policial violento o escenográfico, preferí mantener la compostura. No porque no sintiera el dolor de la traición, sino porque sabía que la ley premia la calma y castiga la precipitación. Les dije a todos que esperáramos con dignidad a que las autoridades actuaran. Dojé la tentación de un monólogo, preferí la estrategia. La justicia debe llevarse por procedimientos, no impulsos. Esa misma tarde la casa registró un movimiento silencioso pero determinante. La policía, con orden judicial motivada por el informe preliminar y las evidencias recabadas, procedió a la detención de Adriana por sospecha de intento de envenenamiento y de Juan por su probable participación en el plan para apropiarse indebidamente de mis bienes mediante maniobras de incapacidad. No fue un arresto para la prensa, fue una acción técnica que llenó de expedientes el despacho de Alejandro y de suspiros la cocina de mi casa. Mientras los oficiales cumplían con sus responsabilidades, me senté en el sofá y miré a Valeria. Ella me sostuvo la mirada, y por primera vez en semanas sentí que la oscuridad daba paso a una claridad con bordes fileteados. No la felicidad burda de un desenlace inmediato, sino la serenidad de quien ha elegido las herramientas adecuadas para la defensa. En las semanas siguientes, el proceso judicial se desplegó con la calma de un reloj que marca cada hora con paciencia. Hubo interrogatorios, peritajes independientes y la aparición de más pruebas que Gabriela logró situar sin romper los límites legales. Transferencias a sociedades pantalla, comunicaciones que sugerían coordinación con terceros para conseguir dictámenes favorables y recibos que demostraban pagos a nombres vinculados a una red de gente dispuesta a fabricar la narrativa de incapacidad. El doctor Eduardo Salazar fue citado por la Fiscalía. Los pagos que había recibido no podían explicarse como simples consultas, cuando coincidían con gestiones de presentación de informes médicos y con propuestas para iniciar procesos de incapacidad. No quiero presentar a una profesión entera bajo una luz negativa, por eso detallo que la acción penal se centró en la conducta concreta de una persona, no en la especialidad médica. El procedimiento contra Salazar indagó en posibles falsificaciones, en prácticas irregulares y en una relación profesional con las personas implicadas, que, a la luz de las pruebas, exigía una investigación. Hubo audiencias donde el dolor se mezclaba con la exposición pública de malas intenciones. Carmen, con voz temblorosa pero firme, aceptó declarar sobre el episodio. Sus recuerdos eran intermitentes y la culpa la asaltaba. Habló de confusiones, de manipulaciones por parte de su hija y de una sensación de pérdida que la embargaba. No la juzgué, su testimonio me dolió y al mismo tiempo me ayudó a mostrar ante el tribunal la complejidad humana de un asunto, que iba más allá de la frialdad de los documentos. Adriana, por su parte, negó acciones deliberadas hasta donde pudo, pero la acumulación de evidencia, mensajes, pagos, el informe toxicológico preliminar y las grabaciones de seguimiento construyó un relato que no dependía de la retórica sino de los hechos. El tribunal ordenó seguimientos más exhaustivos, peritajes toxicológicos definitivos y la retención preventiva de fondos. Las medidas cautelares protegieron mis activos mientras el juicio se preparaba, y eso me permitió respirar sin la llegada constante del temor a que alguien se aprovechara de vacíos legales. Fue Alejandro quien propuso la solución de mediano plazo que me dio tranquilidad, la constitución de un fideicomiso irrevocable para la protección del capital destinado a mis herederos. Explicó con paciencia que se trataba de una herramienta legal para separar la administración del patrimonio de su titularidad, y que un buen diseño fiduciario impediría que cualquier tercero, aunque tuviera una firma o poder notarial temporal, pudiera disponer de los bienes sin la aprobación de los fiduciarios independientes que nombré. No di cátedra, pedí lo que debía pedir: protección. La constitución del fideicomiso fue un acto técnico y simbólico. En la notaría, con la rúbrica de profesionales independientes y la presencia de la entidad fiduciaria que aceptó la responsabilidad, puse la voluntad en términos comprensibles y con salvaguardas.
condiciones claras para la distribución de beneficios, reglas para la administración y una cláusula específica destinada a la educación de Valeria. No hablé mucho el día de la firma, dejé que las formalidades hablasen por mí. Sentí, sin embargo, que cerraba una puerta a los oportunistas y abría una ventana al futuro. El proceso penal culminó en un acuerdo parcial. Algunos de los imputados aceptaron cargos menores por instigación y fraude, mientras que otros quedaron sometidos a juicio por cargos más graves. No todos los trozos de la telaraña se cerraron de la misma manera. La justicia es un tejido con costuras que a veces requieren tiempo para sanar. Adriana fue procesada por delitos relacionados con la tentativa de utilización de medios fraudulentos para suplantar la voluntad y por su implicación en la manipulación que puso en riesgo la vida de Carmen. Juan enfrentó cargos por complicidad y por maniobras financieras destinadas a desplazar mi capacidad de decisión. Ambos vieron congelarse varios de sus bienes y la investigación también llevó a la restitución parcial de importes a las arcas afectadas. Es pertinente decir que no todo se convirtió en contabilidad fría. Hubo sufrimiento humano, arrepentimientos a medias y peticiones que no borran lo sucedido. Juan, en una de las audiencias, rompió a llorar y pidió perdón. Su voz tembló entre la aceptación de errores y la búsqueda de una redención que la ley no garantiza automáticamente. No busqué su destrucción, busqué que se hiciera justicia. En privado, acaricié esa rendija de humanidad, sin pretender que el perdón fuese un recurso automático. La reparación exige responsabilidad, no simplemente lágrimas. Carmen recuperó parte de su salud y con el tiempo se transformó en una aliada. Su proceso de recuperación fue lento y cauteloso, lleno de sesiones terapéuticas, revisiones médicas y momentos en los que la culpa se mezclaba con la necesidad de reconstruirse. No es que dejase de amar a su hija o que renunciara a entenderla, simplemente decidió, con la claridad que da la experiencia, que no iba a permitir que nadie le volviera a hablar en nombre de su voluntad. Declaró en favor de las medidas que tomamos y colaboró en el proceso con honestidad. Fue un acto de valentía que me emocionó. La posibilidad de que una víctima se convierta en testigo activo es señal de recuperación moral. Valeria, por su parte, se convirtió en mi compañera de un proyecto que no era solo legal, sino vital. La preservación del legado empresarial en forma de becas para jóvenes emprendedores y de una pequeña fundación que apoyara la protección de personas mayores contra el abuso financiero. No busqué un techo mediático. Quería que la riqueza tuviera una función social y que el nombre de la familia se asociara a algo constructivo. Valeria aprendió a leer balances, a escuchar a los asesores y a poner límites. Su entusiasmo era el remanso que necesitaba. Hubo consecuencias civiles también, demandas por fraude, auditorías forenses y la recuperación parcial de primas de seguros que habían sido manipuladas. Estas gestiones fueron largas, implicaron peritos, negociaciones y, en algún caso, acuerdos extrajudiciales que evitaron litigios largos. No todo el dinero volvió, pero la estructura que dejé en pie impidió una depredación completa, y eso, más que la cifra, fue lo que me permitió dormir. En todo ese tiempo me encontré a mí misma en sesiones con profesionales que me ayudaron a no convertir la historia en una obsesión. Hablé con psicólogos, con asesores legales y con amigos que me recordaron que la vida es también lo que viene después de los expedientes. Comprendí que el cuidado de la autonomía no se reduce a firmar papeles, es un hábito, una vigilancia cotidiana, una decisión familiar de mantener la claridad y la transparencia. No voy a mentir, hubo noches largas en las que la traición me visitó como un animal que vuelve a su guarida para olfatear la misma sangre. Pensaba en Juan de Miño, en las veces que lo acosté, en las discusiones por tareas escolares, en las cenas de fin de curso. Convencerme de que era posible mantener cariño sin ceder audiencia a la manipulación fue una tarea que llevó tiempo. Me permití pequeñas reconciliaciones con la memoria. Recordé los domingos de verano en que nos reñíamos sin pensar en contratos y entendí que guardar esos recuerdos no significaba consentir la injusticia. La sentencia, cuando llegó, no fue un clamor de vindicta, fue el dictado de una justicia que busca reparar, castigar proporcionalmente y prevenir. Adriana recibió una condena que incluía penas por los delitos cometidos y una obligación de reparación económica. Juan enfrentó medidas penales y la pérdida de confianza social y profesional. No celebré físicamente sus sentencias.
Más bien, celebré la restauración de la normalidad y la certeza de que los mecanismos que construimos para proteger a los vulnerables habían funcionado. Con el juicio cerrado, la vida cotidiana volvió a tomar su ritmo. No todo fue igual. Hay espacios que el daño dejó mascados, conversaciones que se evitan, reuniones familiares que se reorganizan. Pero en la reconstrucción encontré nuevas alianzas. Carmen se convirtió en una presencia sólida en mis tardes de té, llena de inquietudes nuevas. Un taller de pintura, la compañía de amigos que antes estaban en la periferia de su vida, y la decisión de dedicar tiempo a lecturas que le devolvieran el gusto por sí misma. Valeria y yo pasamos tardes revisando proyectos para la fundación. Le enseñé a negociar, a cuidarse de aduladores y a poner límites incluso con cariño. La gente a veces me pregunta cuál fue la lección más dura. No es el dolor de la traición. Ese es un golpe que uno entiende como parte de la vida cuando ama profundamente. La lección fue aprender a no delegar por comodidad lo esencial. Delegar procesos administrativos, por ejemplo, no significa abdicar de verificarlos. Poner confianza en las personas no equivale a renunciar a las herramientas que protegen la autonomía. Y sobre todo, aprender a construir redes de protección, de asesoramiento y de confianza que no dependan de la buena fe ciega, sino de controles y transparencia. En el jardín, donde todo empezó a sanar, volví a mis rosas. Son las mismas que vi la noche de la venta, pero ahora las riego con una paz diferente. Hay cicatrices en las hojas y aún brotan rosas nuevas entre tallos viejos. Me siento a veces en el banco de hierro, Valeria al lado y un libro en la mano, y pienso en la ironía de la vida. Fui empresaria para proteger mi libertad, y en mi casa aprendí que la libertad exige vigilancia. No deseo que este relato se convierta en una guía de desconfianza generalizada. No pretendo sembrar miedo. Lo que comparto es la mecánica cotidiana de cuidarse, documentar, preguntar, mantener cuentas claras y sobre todo no subestimar la posibilidad de que la ambición cambie el amor en cálculo. La justicia, cuando funciona, reinstala límites. La experiencia, cuando se comparte, reduce el riesgo para otros. A quienes escuchan con atención les diría algo sencillo. Si notan gestos repetidos que alteran su autonomía, no lo dejen en el terreno de la sospecha silenciosa. Busquen asesoramiento legal y acompañamiento profesional, no porque el mundo sea necesariamente cruel, sino porque la prudencia salva la dignidad. La mejor defensa no es la desconfianza absoluta, sino la organización sensata. En el balance final, la inesperada traición de mi nuera me dejó, en un primer momento, sin palabras. Más adelante me dejó con documentos, con peritajes, con procedimientos y con la certeza de que la palabra que más importa es la que se escribe. La firma que protege, la acta que certifica, la cláusula que impide la usurpación. La venganza, si existió, fue pequeña y silenciosa. Vivir con calma, proteger lo que es mío y dejar que la ley haga su trabajo. Cierro esta historia en el banco del jardín, con las manos manchadas de tierra y una taza de té humeante. Valeria ha traído un cuaderno con ideas para la fundación. Carmen pinta en su esquina una acuarela que huele a reconciliación consigo misma. No todo se arregla con papeles y sentencias, pero el equilibrio entre protección legal y cuidados humanos permite que la vida vuelva a desplegarse. Si empiezo a soñar, lo hago con una pequeña escuela donde se enseña a las personas mayores a leer sus cuentas, a revisar contratos y a confiar sin ceder su poder de decisión. No porque crea que el mundo es malo, sino porque la autonomía es un músculo que se ejercita. Antes de despedirme, les pido, si esta historia les ha hecho pensar en alguien que podría beneficiarse de ella, que compartan este vídeo y cuenten en los comentarios cómo protegerían su propia autonomía. Sus experiencias pueden ayudar a otros. Si quieres ver más relatos como este o profundizar en recursos de protección legal y emocional, vuelve al canal. Tenemos más historias y guías que pueden servir. Nota final. Esta historia es ficticia. Si en tu entorno detectas situaciones de abuso financiero o pérdida de autonomía de una persona mayor, busca ayuda en servicios sociales, en la policía y en organizaciones especializadas en protección a mayores.